Continuamos con más información. Vamos a los datos duros del sector vitivinícola de la Argentina. Vamos a hablar con José Luis Belluccio, periodista especialista en vitivinicultura, y vamos a ver los números de las exportaciones de mayo. José Luis, bienvenido. ¿Cómo te va, Santiago? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por llamarme. Un Mira, placer. lo mismo. Vos sabés que durante el mes de mayo se presentan los números respecto de qué cantidad, no solamente en cantidad de litros, sino a su vez en cantidad de dólares que se exporta desde la Argentina. Y respecto de enero-mayo del 25, enero-mayo del 26, tenés una mejora del 15% en las exportaciones argentinas vitivinícolas. Esto llevado al mundo tanto fraccionado como granel. Ahora, si vos lo disgregás, si vos separás los números y empezás a mirar mucho más detenidamente, estás viendo que los fraccionados estás hablando de una mejora del 0,4%. Y si hablas del granel, del 61,9%. Claro. Con lo cual volvemos a hablar lo que dijimos para el mes de abril, que el gran tractor de toda la exportación argentina en este momento es más el vino a granel que el vino fraccionado. Ahí tenés dos temas, como también lo hablamos en su momento. El vino a granel significa menor cantidad de trabajo argentino en las bodegas, lo que significaría o que empresas del exterior están comprando para poder hacer vinos con bandera blanca, o sea, con etiquetas propias, o bodegas de Argentina que están fraccionando en el exterior, como ya nos pasó cuando empezamos a perder competitividad allá por los años 2013, 2014, 2015. Con Te, lo cual, te ese es pregunto un tema. esto para Sí, entenderlo. sí. ¿Fraccionar en el exterior puede tener que ver con algo impositivo? ¿Cómo se maneja el tema impositivo de impuestos cuando fraccionás en el exterior? Porque vos pagás la exportación, te lo envías a otro lugar y Argentina ya no cobra ningún impuesto más de todo eso. Mirá, vos has dado un punto que también es clave, porque en realidad Argentina tiene una devolución de todo lo que significa los impuestos cuando uno exporta. Esos reintegros de exportación es uno de los temas de conflicto en los últimos años porque se demora el valor, esa devolución de los impuestos a las bodegas que exportan. Por supuesto, que al exportar vino a granel los valores son menores. Y por supuesto, si son menores, también es menor el impuesto que estás cobrando y después estás reclamando que te devuelva el Estado argentino. Después lo que tenés es todos los impuestos que dejarías de cobrar porque fraccionaste afuera y esos vinos quedan afuera, no es que van al mercado argentino. Con lo cual es un tema realmente para estudiarlo en detenimiento y complicado de verdad. Y tiene que ver todo esto porque daría la sensación que hay un deterioro también en la competitividad respecto del valor del dólar. Con lo cual no sería tan competitivo el valor actualmente que tenemos en el dólar estadounidense. Bueno, otro sector que lo está planteando. Este Exacto, dólar no es competitivo para el sector exacto. vitivinícola, que además, por lo que nos estás planteando, José Luis, y es sumamente interesante, está marcando una tendencia que se va a seguir acrecentando si puedo fraccionar en el exterior, tener la botella en el exterior y evitar todos los impuestos de venta, el IVA, o tener que tributar acá. No sé cómo es en el exterior, habría que averiguar, porque seguramente hay una ventaja competitiva en hacerlo en el exterior. Hay ventajas competitivas y vos lo que tenés que tener en cuenta que cuando exportás vino argentino, el vino argentino tiene determinados porcentajes de alcohol eh, que rondan entre los 13 grados de alcohol, los más bajos, a los 15 en promedio. Te estoy hablando, hay algunos que superan eso, pero son los menos, y de determinadas zonas geográficas argentinas, en donde vos lo que tenés es, Argentina tiene esos valores alcohólicos y no discrimina impuesto por
qué valor alcohólico tenga ese vino. En el exterior, dependiendo del grado alcohólico, cuando supera un determinado grado, alrededor de 13.5, 14 grados de alcohol, a partir de algo superior, el impuesto es mayor. Con lo cual, también tenemos que tener en cuenta eso y saber qué es lo que estamos exportando a granel en este caso en particular. Teníamos un segundo tema que yo te había planteado, que tiene que ver con la calidad de la uva, si tiene que ver más con la variedad, algo así como la raza o el pedigrí de un animal, digo, o tiene que ver con la forma de cuidado. ¿Cómo se manejaba esto, José Luis? Ahora te lo explico, Santiago. Déjame que termine, por favor, con dos datos que me parecen importantes Dale, respecto de lo que estábamos hablando de la exportación. dale. Nosotros exportamos de enero a mayo entre vino fraccionado y en vino fraccionado en realidad 258 millones de dólares. Con lo cual, en fraccionado y a granel, estamos superando el 0.4% respecto de enero-mayo del 2025. Punto para tener en cuenta. Y los Bien. países donde más exportamos son Estados Unidos, Brasil y Reino Unido. Eso para cerrar el tema de las exportaciones, me parecían dos datos importantes para tenerlos en cuenta. Respecto del otro, tenemos que tener también en cuenta, por favor, ¿qué significa uva para vinificar? Solamente en la Argentina está permitido vinificar vinos de Vitis vinifera, de la familia de uvas Vitis vinifera. Y ahí tenemos que remontarnos nuevamente a la ley de vinos del año 1959, la ley 14.878, que dice que tenemos que elaborarlos con Vitis vinifera y a su vez con la creación en esa ley del Instituto Nacional de Vitivinicultura, tenemos que partir en donde autorizan cuáles son las variedades finas para poder elaborarlo. Vos Bien. tenés que tener en cuenta que la vinificación de vitis vinífera en Argentina está en 73 variedades de uvas tintas, 59 variedades de uvas blancas y 14 variedades de uvas rosadas, en un listado que termina siendo de 146 variedades, en donde podés nombrar cuál es la variedad en la etiqueta de cada botella de vino. ¿Se entiende hasta ahí? Clarísimo. Tenemos Bien. Y a entonces su vez, 73, 59, 14 y exacto, 146 variedades, de las cuales el gran público debe conocer 10, como mucho. con mucha suerte 10, porque vos la mayoría de esas etiquetas, si vamos a tintos y a blancos, vos tenés Malbec por sobre todo, Cabernet Sauvignon, que le sigue, y en blancos Chardonnay y Sauvignon Blanc. Y rezagado el torrontés en la Argentina, que es la variedad autóctona blanca, la autóctona por autonomacia, porque no hay otra Ujú. variedad propia de la Argentina, en donde yo te diría que más de 5, a lo mejor algún curioso, por supuesto, conoce la uva Merlot, la Syrah, la Tempranilla, que después se terminó llamando como en el mundo Tempranillo, pero no tenés el Pinot Noir, no tenés muchas más variedades que el mundo, que el argentino consumidor habitual pueda conocer, a no ser, claro, un curioso o un estudioso del tema, claro. Claro, o aquellos lectores de etiquetas, ¿no? Y que van probando si su gusto se adapta a saber qué es lo que compró. Exactamente. Y a su vez tenés que tener en cuenta también, Santiago, que hay otro tipo de variedades de uvas en donde pueden ser para uva pasa o para uvas de mesa. Las uvas pasas, ¿sabés lo que son las pasas de Por uva? supuesto. También están divididas en tintas rosadas y negras. De vuelta, 6 para tintas, 3 para blancas, 4 para, perdón, 6 para blancas, 3 para rosadas, 4 para tintas. En total 13 variedades para uvas pasas. Y para uvas de mesa tenés mayor cantidad, estás en la mitad que la vitis vinífera para elaborar vinos, en donde tenés las blancas 33, las uvas rosadas 26 y las uvas negras 14. Y acá hay una gran reflexión que quiero hacer porque en la vitis vinífera para elaborar vino hubo un gran tema en el año 2014 en donde el Instituto Nacional de Vitivinicultura aceptó por una resolución
para que se pudiera colocar en la etiqueta vinos como vino elaborados por uva labrusca, que es ni más ni menos que la Isabela, pero más conocida como framboise o como uva chinche, aquella que Claro. los abuelos y los bisabuelos elaboraban en los garages que tenían las pérgolas y ahí tenían la uva. Esa uva chinche no es uva de vitis vinífera y se armó un gran revuelo con esa resolución como vinos de la costa, que estaba permitido a los vinos de Berisso colocarle la categoría vino. Y en realidad no puede llegar, no puede ser así porque están en contra de lo que dice la ley 14.878, que solamente podrían ser denominados vinos aquellos elaborados con uvas de vitis vinífera. Solamente para contarte una excepción muy rara y bastante complicada. Interesante. Para la próxima, y añorando épocas de juventud en la Ajá, Ribera Quilmeña, ajá. quiero que hablemos del vino de la costa. Con todo gusto, claro que sí. Vino de la costa, ese vino dulce que de repente te sorprendía cuando menos lo esperabas. José Luis, gran Sin, abrazo. sin ningún... Te agradezco muchísimo. Gran abrazo, Gran Santiago. abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. José Luis Belluccio, un especialista en vitivinicultura y datos que vas a tener que tener si te gusta el vino para empezar a aprender todo lo que no sabías sobre este sector. Que ahora tenemos más.